Tenemos un Dios grande, hermanos, como acabamos de entonar este hermoso himno. Y a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, es al que nos rendimos, pero también le servimos. Y le servimos de esta manera, hermanos, con toda gratitud, con todo amor. Pues, ¿cómo podemos pagarle, hermanos, a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, misericordioso, todo lo que hace por nosotros? No tenemos o no tendríamos, hermanos, cómo pagarle todo lo que Él hace por cada uno de nosotros, solamente sirviéndole. Por eso cada vez que tengamos la oportunidad, hermanos, de hacerlo, hagámoslo con todo amor, con todo temor, con todo temblor, con toda reverencia, porque es para Él mismo. Estamos, hermanos, gracias a Dios, ya en la parte final, en la recta final de la carta a los Efesios. Estaremos viendo el día de hoy los versículos 18, 19 y 20, que dicen de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. El creyente, hermanos, como soldado de Jesucristo, tiene un gran enemigo. Recordemos que nuestro enemigo no es carne y sangre, sino el diablo mismo, sus demonios. Es el enemigo de cada creyente, de cada persona que se levanta de la condición en la que él se encuentra. Quiero aclarar, no por sus fuerzas o no por lo que haga, sino por la gracia y la misericordia de Dios, porque es Dios a través de su Espíritu quien nos levanta, quien nos vivifica. Entonces, cada persona que se levanta de la condición en la cual se encuentra, se constituye un enemigo del diablo mismo y sus demonios. Entonces, cada creyente tiene este enemigo. Y por ello, dice Pablo, que debemos de vestirnos, dice, con toda la armadura de Dios. Toda esa armadura que Dios ha creado, que Dios ha forjado para cada uno de nosotros, debemos de vestirla. Debemos de ceñir, recordemos, ese cinto que aprieta, que ajusta nuestra cintura, nuestras caderas, con la verdad, dice. Debemos de ponernos esa coraza, vestir esa coraza de justicia. Pero luego Pablo, recordemos que sigue hablando de poner en nuestros pies ese calzado del apresto del Evangelio, dice. Y si seguimos adelante, recordemos que él sigue hablando de que debemos de tomar ese escudo de la fe. Ese escudo habla de nuestra confianza, de nuestra seguridad que tenemos en Jesucristo, porque es a través de esa confianza, de esa seguridad que tenemos en Jesús, como podemos apagar todos, dice Pablo, todos los dardos que el enemigo, que el diablo arroje en contra de nosotros. Pero sigue hablando, recordemos que él sigue hablando acerca de esta armadura de Dios y va a seguir hablando precisamente el apóstol Pablo, que tomemos el yelmo de la salvación. No es que no lo tengamos, ya lo tenemos, pero dice que debemos de tomarlo, que debemos de disfrutarlo, aunque será su consumación cuando Jesús venga. Debemos de ponernos ese yelmo, ese casco sobre nuestra cabeza,
porque ese casco también nos protege de esos mismos dardos que el enemigo va a estar arrojando día con día hacia nosotros, con la intención de derrumbarnos, con la intención de derrotarnos. Pero si tenemos ese casco puesto, todos esos dardos que él va a arrojar, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra cabeza, van a rebotar y no nos hará ningún daño. Y dice que que tomemos también esa espada del Espíritu, que es la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, cada creyente como soldado de Jesucristo se constituye enemigo del diablo desde el momento que venimos a los pies de Jesús. Por ello debemos de vestirnos, entonces Pablo dice, de toda la armadura, y dice toda, no nada más una parte, sino toda, para luchar no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas y el poder de Dios mismo. Porque esa lucha es por medio de esa armadura que Dios ha forjado, que Dios mismo nos ha dado. El creyente debe de hacerlo, dice Pablo en el versículo 18, orando, dice, en todo tiempo. Y la palabra todo tiempo se traduce también como en todo momento, como en toda ocasión. No tan solamente, hermanos, debemos de orar en los momentos difíciles de nuestra vida. El creyente no tan solamente ora a su Padre Celestial en los momentos de tribulación, de persecución, de peligro. No tan solamente, sino que el creyente ora a su Padre Celestial en todo tiempo, dice el apóstol Pablo. Debe de orar en todo momento, en toda ocasión. El creyente de Jesucristo debe de estar clamando ¿a quién? A su Padre. Pablo lo dice también allá en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice Pablo, orad sin cesar. El creyente, hermanos, debe de orar sin cesar. Y orar sin cesar, hermanos, es orar en todo momento. Orar, perdón, en toda ocasión. En cada momento que nosotros tengamos esa oportunidad de clamar, de orar a nuestro Padre, debemos hacerlo. En cada ocasión que tengamos, oremos. ¿A quién? A nuestro Padre Celestial. Porque como soldados de Cristo y teniendo ese gran enemigo que nos asedia, que nos acecha, que anda alrededor nuestro, debemos de clamar a Dios. Debemos de orar, dice Pablo, sin cesar. Es decir, con un espíritu de oración. Cuando nosotros, hermanos, tenemos un espíritu de oración, estaremos orando en todo momento, en todo tiempo, en toda ocasión. Estaremos orando ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Pero también allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, dice de la siguiente manera. También le refirió Jesús una parábola. ¿Quién lo refirió? Jesús. Sobre la necesidad, dice, ¿de qué? De orar siempre, dice, y no desmayar. Nosotros, hermanos, como creyentes de Jesucristo, como hijos de Dios, como cristianos, como parte de esa iglesia gloriosa de Jesucristo, debemos de tener siempre esa necesidad de orar. Siempre dice, y no desmayar. Debemos tener siempre esa necesidad, esa hambre, hermanos, de estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Siempre dice, y no debemos de desmayar.
Podemos preguntarnos, verdaderamente como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, ¿tenemos o hay esa necesidad en nuestro corazón de orar siempre a Dios? Y siempre no quiere decir que estés todo el día orando, sino en cada momento, en cada ocasión, tener un espíritu de oración siempre, tener esa hambre, esa necesidad de estar en comunión con el Padre Celestial. Eso es orar siempre. ¿La tenemos en nuestra vida? ¿Estamos orando de esa manera? Dice, sin desmayar, sin debilitarnos, sin cansarnos. Porque de esa manera nuestro Padre se goza, se deleita en nosotros. Cuando oramos a Él constantemente, cuando oramos a Él siempre y no desmayamos, no nos cansamos, nuestro Padre se goza. Jesús mismo también nos muestra allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 23, cómo Él oraba a Dios, cómo en Él había esa necesidad de orar siempre a su Padre y cómo Él no desmayaba. Dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Quién? Jesús. Y cuando llegó la noche, dice, estaba allí solo, entendamos, en ese monte y orando aparte a su Padre. Estaba allí solo, dice. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuánto tiempo nuestro Señor Jesucristo estuvo orando aparte? ¿Cuánto tiempo nuestro Señor Jesucristo estuvo orando a su Padre allí solo, en la intimidad, en donde solamente existía Él y su Padre? Oigan, desde la tarde, dice, hasta la cuarta vigilia de la noche. Hablamos de las 6 de la mañana. Jesús estuvo entonces aparte en ese monte orando a su Padre desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y eso habla, hermanos, de tener esa necesidad de orar siempre. Eso habla de tener esa hambre, esa sed de estar en comunión con el Padre Celestial. Por ello el apóstol Pablo dice que debemos de orar en todo tiempo, en todo momento, en toda ocasión. El creyente debe de orar y lo debe de hacer, dice, con toda oración. Notemos, dice, con toda oración. Es decir, el creyente no tan solamente debe de pedir por ayuda, sino que en su oración debe de haber confesión de pecado. Él debe de confesar sus faltas, sus transgresiones al Padre Celestial. En esa oración también debe de adorar al Padre, debe de darle gracias al Padre, pero también debe de interceder por los demás hermanos, por las demás personas. Y esa es la clase, hermanos, de oración que Dios espera que tú y yo, como creyentes, como hijos suyos, hagamos. Que no nada más le pidamos, Señor, es que necesito de tu ayuda. Señor, es que me encuentro en aflicción, en tribulación, necesito que tú me ayudes, Señor. Pero también confiésale tus faltas. Confiésale cuánto has transgredido su palabra, su ley. Confiésale cuánto le has ofendido. Y también confiésale todo aquello bueno que has dejado de hacer. Confiésale al Padre. Y adórale allí postrado. Allí tirado a sus pies, adórale. Y dale gracias. E intercede por las demás personas.
por los demás hermanos de la iglesia. Dice con toda oración y súplica. La palabra súplica se traduce como ruego o se traduce también como petición. Entonces tu oración debe ser con toda súplica, con todo ruego, con toda petición. De esa manera. Y esa oración es, dice, en el Espíritu. Nuestras oraciones y súplicas son, dice Pablo, en el Espíritu, es decir, con su ayuda, con su guía y con su misma intercesión por nosotros delante del Padre. Porque es el Espíritu Santo quien nos ayuda a pedir. Es el Espíritu Santo quien nos guía para saber pedir de la manera que nos conviene, dice el apóstol Santiago. Y es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros por medio de esa oración delante del Padre. Pablo mismo dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 18. Dice de la siguiente manera, porque por medio de él, entendamos, de Jesús, los unos y los otros, dice, es decir, judíos y gentiles, recordemos que él está hablando a ambos, que estaban conformando la iglesia de Éfeso. Dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Notemos aquí esto, hermanos. Es por medio de Jesús que tanto judíos como gentiles tenemos entrada al Padre. Ambos, por esa obra que Jesús hizo dando su vida, derramando su sangre. Es por esa obra, es por su muerte, que cada uno de nosotros tenemos entrada, dice, al Padre. Pero notemos esto, ambos, y por esa obra de Jesús, tenemos en un mismo espíritu, dice, la entrada al Padre. Es decir, es el Espíritu quien vivifica nuestros corazones que estaban muertos. Es el Espíritu precisamente quien aplica la obra redentora de Cristo en nuestro corazón. Es por medio del Espíritu como nosotros obtenemos esa obra redentora en nuestro corazón y al obtenerla tenemos entrada a un mismo Padre. Pero es a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Porque es su Espíritu quien nos vivifica. Es el Espíritu quien nos ha regenerado. Es el Espíritu quien nos limpió por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pablo dice también allá en Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera dice, el Espíritu nos ayuda, dice, en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos. ¿Quién de nosotros puede decir que nosotros sabemos lo que nos conviene pedir al Padre? Creo que nadie. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos. Pero dice, el Espíritu mismo, dice, es el que intercede por nosotros, entendamos, delante del Padre, con gemidos, con suspiros indecibles, es decir, sin hablar, a través de esa oración que tú estás elevando a tu Padre Celestial, el Espíritu está intercediendo, dice, con gemidos, con suspiros, sin hablar, sin palabras. Él está intercediendo en esa oración delante del Padre que tú estás elevando a Él. Por eso Pablo dice que debemos de orar, cada uno de nosotros, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice, en el Espíritu, porque Él te guía, Él te dirige, Él intercede. Dice, y velando.
La palabra velando o velar se traduce como mantenerse despierto o como estar alertas. Oiga, no nomás debes de orar, debes de estar alerta, debes estar despierto. Dice, ¿en qué? En ello, entendamos en la oración. Y él dice, con toda perseverancia, es decir, con toda persistencia y súplica, peticiones, ruegos. Es la forma, hermanos, en la cual cada creyente debe de orar a su Padre Celestial. De esa manera, velando, perseverando, es decir, persistiendo allí. Yo te pregunto, ¿cuán persistentes somos nosotros en la oración a nuestro Padre? ¿Cuánto estamos perseverando en esa oración? ¿Cuánto lo estamos haciendo? O a lo mejor oramos una sola vez y si no hubo respuesta, abandonamos esa oración. Y Pablo dice que debemos de persistir, que debemos ser perseverantes en esa oración, que nosotros debemos de seguirle pidiendo a nuestro Padre día con día, que debemos de velar, que debemos estar alerta con toda perseverancia y súplica, petición, ruego. Todo eso debe de llevar tu oración dirigida al Padre. Debes de rogarle en esa petición, en esa súplica. Debes de suplicarle, Señor, te suplico, Señor, te ruego, Señor. Y aquí estoy de una manera persistente, Padre. Aquí estoy velando, Señor. Aquí estoy despierto, Señor. Porque quiero, Señor, que conteste mi oración, Señor. Y debemos de perseverar en esa oración, en esa súplica, en ese ruego. Debemos de velar en esa oración. Pablo dice ahí también en Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad. La palabra perseverar se traduce como anhelar, como persistir o como ser constantes. ¿En qué dice? En la oración. Dice velando, mantenerse despierto o vigilando. Dice en ella, dice con acción de qué? De gracias. Debemos de perseverar, hermanos. Debemos de persistir, debemos de ser constantes en la oración, dice el apóstol Pablo, y debemos de velar en ella. Y todo esto es, dice, con acción de gracias. ¿Cuánto estamos orando a nuestro Dios, hermanos? ¿O de qué manera estamos orando a nuestro Dios? ¿Cuán frecuentes o cuán frecuente estamos orando a nuestro Padre? Dice orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica, dice, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Y dice Pablo, por todos los santos, por todos los redimidos, por todos aquellos que han entregado su vida al Señor, por todos aquellos que han sido apartados del mundo y consagraron su vida o han sido consagrados su vida en servicio, en adoración para con su Señor. Por cada creyente que es parte del pueblo de Dios. Dice que debemos de orar, sean judíos o griegos, sean hombres o mujeres, todos por igual. Necesitamos de las oraciones de los unos por los otros. Podemos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que oramos por un hermano? ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuándo lo hiciste, hermano?
Y recordemos cómo debemos de orar en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, en el Espíritu, velando, perseverando, suplicando en esa oración que tú haces o que hacemos por los demás hermanos. Y si tú me dices que si has orado por los hermanos, yo te puedo preguntar nuevamente cada cuánto lo haces. Porque Pablo dice que debemos de hacerlo en todo tiempo, en todo momento, en toda ocasión. El creyente de Jesucristo ora de esta manera y pide por todos los santos. Y notemos, dice por todos, jóvenes, no tan jóvenes y no tan jóvenes. Por todos debemos de pedir, hermano. Por todos debemos de interceder nosotros delante de nuestro Padre. Y es con toda súplica, con toda oración. Es velando, es siendo persistentes, hermanos. Es suplicándole el favor a Dios por cada uno de nuestros hermanos. Pablo dice también ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído, dice, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, dice, no ceso. ¿De qué? De dar gracias por quién, por vosotros, por los hermanos, por la iglesia. Dice Pablo que él no cesaba delante del Padre de dar gracias por ellos. Dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cada vez que el apóstol Pablo elevaba una oración a su Padre Celestial, dice que él hacía memoria o él recordaba a los hermanos de la iglesia de Éfeso y oraba por ellos, intercedía por ellos. Y esa es la manera, hermano, en la cual nosotros debemos de orar. En cada una de nuestras oraciones que le vemos a nuestro Padre Celestial, recordando que debe de incluir no nada más la súplica, no más la ayuda, sino la confesión, la alabanza y también el interceder los unos por los otros. En esa intercesión, nosotros debemos de orar por los demás hermanos. Debemos de orar por la iglesia en la cual nos congregamos. Y no nada más por la iglesia, sino por todos los creyentes alrededor del mundo. Creyentes que sufren persecución, tribulación, muerte, creyentes que son encarcelados por causa del evangelio de Jesucristo. Cada uno de nosotros en nuestra oración o cuando estemos clamando al Señor, debe de venir a nuestra memoria, a nuestra mente, interceder por ellos, pedirle al Padre por ellos. Pablo nos los enseña. También en el capítulo 3, versículo 14, dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo 16, para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria. Dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta era la causa, hermanos, por la cual el apóstol Pablo, aún en la condición que él se encontraba, recordemos que estaba encarcelado, que estaba sujeto a una cadena, a otro soldado o a un soldado romano. Pablo en esa condición, él doblaba sus rodillas, él pedía al Padre para que cada uno de los hermanos de la iglesia de Éfeso, y no nada más ellos, sino cada creyente,
Dios les diera o nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Que Dios derrame bendición en nuestras vidas. Que Dios derrame de sus riquezas en nuestra vida, primeramente espirituales, pero también todo aquello que necesitamos para poder vivir. Y esta es la oración de Pablo. De esa manera él intercedía delante del Padre por cada uno de nosotros. Pero también pedía, dice, el ser fortalecidos, dice, que cada hermano, que cada creyente, Dios lo fortaleciera. Y notemos, dice, en el hombre interior por su espíritu, es decir, que cada uno de nosotros seamos fortalecidos en nuestro corazón, en nuestro interior. Y es por su espíritu. El espíritu es quien nos da la fortaleza. Él es. Y esta era la oración de la cual Pablo hacía, intercediendo por cada creyente. Hermanos, y esta es la oración que nosotros debemos de elevar a Dios en todo tiempo, en toda ocasión, en todo momento. Nosotros debemos de orar a nuestro Padre. Y en esa oración debemos de asegurarnos que estamos pidiendo no nada más por lo que nosotros necesitamos, sino también por la vida, por la salud, por la familia, por la provisión de cada hermano también. Ya sea que conozcas o que no conozcas. Nosotros debemos de pedir siempre a nuestro Padre. Y recordemos, es con toda oración, con toda súplica, es siendo persistentes en esa oración, día tras día, momento tras momento, tiempo tras tiempo. Nosotros debemos de hacer esta oración dirigida al Padre. Y Pablo dice en el versículo 19, y por mí, Pablo pide, hermanos, que cuando se ofrezcan oraciones, dice, por todos los santos, él sea también incluido en esas oraciones. Oigan, por la gran responsabilidad que él tenía como apóstol de Jesucristo, como embajador del Evangelio, como responsable de revelar el misterio del Evangelio tanto a judíos como a gentiles, tenía una gran responsabilidad. Él también. Y dice cada vez que hagan una oración por los demás hermanos, inclúyame a mí también. Oren por mí para que Dios me fortalezca, para que Dios me dé de su gracia y de su bendición. Y esa es la súplica que hacía el apóstol Pablo. Pidan por mí. Pero también esto nos enseña a nosotros, hermanos, que nosotros debemos estar pidiendo también por aquellos hermanos que están en eminencia o que proclaman el evangelio del Señor, por cada pastor, por cada líder, por cada anciano, por cada diácono que se levanta y proclama con su voz el glorioso evangelio. Nosotros debemos de pedir a Dios por ellos también, pero también por cada hermano, porque recordemos que cada hermano también está llamado para ser un portador del evangelio glorioso del Señor. Pablo dice allá en Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3, orando también al mismo tiempo, dice, ¿por quién? Por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pablo y Timoteo.
para que el Señor, dice, nos abra puerta, dice, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice. Fíjense cuál era el motivo de la súplica del apóstol Pablo. Dice, oren por nosotros. Todos los creyentes, todas las iglesias, dice, clamen por nosotros. ¿Para qué? Y da el por qué. Para que el Señor, para que Dios mismo, dice, abra las puertas, dice, para la palabra, para que su palabra fluya, dice. Para que su palabra sea proclamada. Para que el evangelio del Señor sea llevado hasta lo último de la tierra. Dice, oren ustedes. Y esa es una responsabilidad de todo creyente. Nosotros debemos, hermanos, como creyentes de Jesucristo, orar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, con toda súplica, con todo ruego, para que el Señor ponga palabra en los hermanos, en los pastores, en los líderes, en aquellos que se levantan y empiezan a proclamar el evangelio del Señor, pero también en nuestra boca, también para que el Señor ponga en nuestra propia boca palabra para ser predicada en el momento que debe de ser predicada. Dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice. Versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Oren por mí, dice Pablo. Pidan a Dios, supliquen a Dios, para que Dios ponga palabras en mi boca. Palabras que glorifiquen, palabras que exalten el nombre del Señor, pero también palabras que traigan libertad a aquel que está oprimido, aquel que está encadenado, aquel que está muerto en delitos y pecados. Que Dios ponga palabras en mi boca. Y nosotros, hermanos, debemos de orar. Pablo pedía que se orase por él. Una y otra vez, él pedía a las iglesias, a los hermanos, que orasen por él. Allá en Romanos también, capítulo 15, versículo 30, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, dice, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, dice, orando por mí, ¿a quién? A Dios. Una y otra vez, Pablo pedía esto. Allá también la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, dice, para que la palabra del Señor corra, dice, y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, dice. Oren por ello, así como fue de bendición para sus vidas. Oren para que la palabra del Señor corra, fluya, sea glorificada, dice. Versículo 2, y para que seamos librados, dice, de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Fíjense bien, hermanos, eso es muy importante. Pablo insta a los hermanos a que se ore por ellos, dice, como predicadores, como proclamadores del Evangelio de Cristo. Y dice, para que la palabra del Señor corra, fluya, dice, para que la palabra de Dios sea glorificada en sus vidas, para que la palabra de Dios sea de bendición para aquellas personas que van a escucharla. Y esa es la forma, hermano, en la cual nosotros debemos de orar. Siempre debemos de pedirle, Señor, que esta persona que va a hablar o que está hablando, permite, Señor,
que diga las palabras que debe decir, palabras tuyas solamente. Palabras que traigan gloria y honra a tu nombre. Palabras que traigan libertad y vida a los pecadores, así como nos trajo a nosotros, así como fue en nosotros, así como nos vivificó, así como nos libertó a nosotros cuando estábamos muertos, que así las personas que escuchen ese mensaje sean libertados y sean vivificados también. Pero también dice, debemos de pedir para que sean librados, dice, por aquellos, dice, hombres que son perversos, hombres que son malos, dice. Y dice, porque no es de todos la fe. Esta palabra no es para todos, es para aquellos que han sido elegidos desde la eternidad. No es para todos, dice. Y aquellos para los cuales no es esta palabra, son hombres perversos, son hombres malos, que se levantarán en contra de nosotros, Pablo da a entender. Oren, dice Pablo, para que nosotros seamos librados. ¿Cuánto riesgo, hermanos, por decir de alguna manera, corre un predicador por ser portador del evangelio del Señor? ¿Cuánto peligro, hermano? Corre. Por eso debes de orar. Por eso debemos de orar. Para que Dios libre a las personas que proclaman el evangelio del Señor de las manos de hombres perversos y malos. Y para aquellos, para que con toda libertad ellos puedan proclamar ese glorioso mensaje de salvación. Cuán importante, hermanos, es orar de esta manera. Y podemos preguntar nuevamente, o te pregunto nuevamente, ¿lo has hecho? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Recordemos que Pablo dice que es en todo tiempo, en todo momento. Recordemos que Pablo nos enseña que él en sus oraciones recordaba a cada uno de ellos e intercedía por ellos delante del Padre. Y nosotros debemos, hermanos, de orar por todos los hermanos, pero también por aquellos que proclaman el mensaje del Evangelio del Señor. Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, dice, me sea dada palabra para dar a conocer, para manifestar, para declarar. Y dice de qué manera, dice, con denuedo, con seguridad, con claridad, pero también con libertad. El misterio del Evangelio. Notemos que el apóstol Pablo no pide oración a los hermanos para ser liberado él de la prisión en la cual se encontraba. No pide eso. Aunque tal vez cualquiera hubiese pedido por ello. Pero Pablo no pide eso. Lo que Pablo pide, notemos, es la bendición de Dios sobre él, la gracia de Dios sobre él, dice que a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, dice. Esa es la súplica.
Es al motivo de la oración que pedía Pablo a su favor. Oren por mí, dice. Así como oran por todos los santos, oren por mí, dice. No para que yo sea libertado de ese lugar, no para que yo no sufra, sino para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra para dar a conocer. Y hacerlo, dice, con denuedo, con seguridad, con claridad, con libertad. Esa era la oración, esa era la súplica, era el motivo por el cual Pablo dice, oren por mí. Para que yo cuando abra mi boca tenga palabra, no mía, sino palabra de Dios, para dar a conocer, para manifestar, para declarar. Y hacerlo, dice, con toda seguridad. Y hacerlo claramente. Y hacerlo con toda la libertad. Oren por mí. Para cuando yo manifieste este glorioso evangelio, lo haga con toda la seguridad. Lo haga con toda la claridad. Lo haga de esa manera. Oren por mí. ¿Cuántos estamos o cuántos hacemos este tipo de oraciones, hermano? Y si no lo hacías, es el momento, hermanos, de que la empecemos a hacer. De que pidamos a Dios por todos los hermanos, pero también por el líder, por el pastor, por quien predique la palabra del Señor. Pidámosle para que cada vez que ellos o nosotros abramos nuestra boca, sea para glorificar el nombre del Señor y sea para proclamar no mi verdad, sino la verdad de Jesucristo mismo. Y de esa manera el Espíritu obre vida en aquellos que están muertos en delitos y pecados. Es de esa manera, hermanos. Y debemos hacerlo siempre, en todo momento, en toda circunstancia. El creyente debe de elevar a Dios este tipo de oración, con toda súplica, con todo ruego. El apóstol, hermanos, aún en las circunstancias difíciles que él se encontraba, consideraba que era una buena oportunidad para dar a conocer a todos el misterio del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tal vez estando en el lugar que se encontraba el apóstol Pablo, encadenado, pudiéramos pensar que es una buena oportunidad para dar a conocer, para revelar, para manifestar, para predicar el misterio del Evangelio del Señor? ¿Cuántos? Pablo lo hizo. Pablo lo estaba haciendo. Por eso él necesitaba de esas oraciones, para que Dios lo fortaleciera aún en la condición que él se encontraba, para que Dios derramara sabiduría y palabras suyas para poder predicar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. ¿Qué cosa? El misterio del Evangelio. Misterio que ya ha hablado Pablo allá en Efesios capítulo 3, versículo 3, dice el apóstol que por revelación, dice, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente.
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, dice, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, perdón. Notemos, hermanos, que esta revelación no es una revelación humana, sino que es una revelación divina, porque es a través del Espíritu Santo que Dios la revela al apóstol Pablo. Y es un misterio, dice, que en otras generaciones, entendamos en la era del Antiguo Testamento, dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, tan clara, tan precisa como se da a conocer hoy en día por esta revelación que el Espíritu hizo a quién, a los apóstoles y profetas. Y este misterio o el misterio del Evangelio tiene que ver con esto, dice el versículo 6, que los gentiles, dice, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, dice, por medio del Evangelio. Ese es el misterio del Evangelio. Oigan, ¿cómo es posible que Dios haya hecho de dos naciones una sola? ¿Cómo después de que se odiaban tanto esas dos naciones, Dios hace una sola nación? Y ambos son coherederos ahora. Ambos son miembros del cuerpo de Cristo. Ambos son compartícipes de la promesa en Cristo Jesús y todo es por medio del Evangelio. Ese es el misterio del Evangelio. Y Pablo, aún en la condición que él se encontraba, consideraba una buena oportunidad para proclamar este glorioso Evangelio. Aún en medio de sufrimientos, aún en medio de sus padecimientos, Pablo está predicando en ese lugar el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y eso nos enseña también a nosotros, hermanos, que aún en medio de cualquier circunstancia, aún en medio de cualquier dolor, tribulación, aflicción, nosotros debemos de proclamar el glorioso Evangelio de Jesucristo. Aún en medio del dolor, del sufrimiento, aún en medio del peligro, de la escasez, de la muerte, nosotros debemos de testificar, de proclamar, de predicar el Evangelio glorioso de Jesucristo. Y por ello debemos de orar, hermanos. Por ello es importante, por eso Pablo dice que debemos de interceder en oración al Padre los unos por los otros. Por eso dice que debemos de orar por todos los santos, y no nada más por todos los santos, sino también por cada persona que se levanta de ese lugar y empieza a proclamar con denuedo el Evangelio del Señor. Por el cual, dice Pablo, versículo 20, entendamos el misterio del Evangelio. Dice, soy embajador en cadenas. La palabra embajador se traduce como representante o como predicador o anciano. Pablo dice entonces, por el cual, entendamos por el misterio del Evangelio, soy embajador, soy representante, soy un predicador, dice, pero en cadenas. Y recordemos que Pablo en ese momento que está escribiendo esta carta, se encuentra atado a un soldado romano con una cadena. Así se encontraba. Oigan, y lejos de avergonzarse de esa situación o de pedir en oración que fuera libertado,
Él pide que con denuedo, con confianza, con valor, hable, dice, de Él. Entendamos del Evangelio, aún en esa condición en la cual Él se encontraba. Dice, hable de Él con denuedo, con confianza, con valor. Dice, como debo hablar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos proclamando el Evangelio o estamos hablando del Evangelio aún en situaciones adversas? Aún cuando estamos llenos de, no sé, de aflicción, de tribulación, aún cuando tengamos necesidades, aún cuando estemos en sufrimiento o aún cuando estemos en medio del dolor, nosotros debemos de hablar con denuedo el glorioso evangelio del Señor. ¿Por qué razón? Porque al igual que Pablo, hoy nosotros somos embajadores del evangelio del Señor. Pablo en aquella ocasión, en este momento que está escribiendo, se encuentra encadenado. Está atado a un soldado romano. ¿Y a dónde puede ir él si no va al soldado romano con él? Aún para ir al baño tenía que ir el soldado porque estaba encadenado a él. Era tanto el sufrimiento, hermanos, que el apóstol estaba padeciendo. Recordemos que también en estos momentos, o un poquito más adelante, pero también en este encarcelamiento, escribe Filipenses, en donde habla que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, en donde él anhela, donde él desea partir a la presencia del Señor, porque dice que ahí es un lugar muchísimo mejor, dice. Pero que por causa de nosotros, dice, por causa de vosotros, por causa de la iglesia de Filipos, dice, me es necesario quedarme o permanecer más tiempo todavía. Pero él ya anhelaba, hermanos, él deseaba partir con el Señor. Y eso sin duda alguna era una muestra o era algo que él reflejaba del inmenso dolor, sufrimiento, padecimiento, agonía que él estaba enfrentando en ese lugar. Pero aún en medio de todo esto, Pablo dice, oren por mí, dice, para que Dios ponga palabras, dice, en mi boca, para proclamar el glorioso evangelio del Señor. Oren por mí, dice, para que yo, como embajador, aunque sea en cadenas, dice, pueda llevar ese mensaje, pueda dar ese mensaje, no tan solamente a los soldados romanos en los cuales o con los cuales él era encadenado, sino también a cada persona que él se le acercase en esa condición. Y este debe ser nuestro sentir, hermanos. Cada creyente, al igual que Pablo, tenemos esa grande bendición, porque es una grande bendición, de poder ser embajadores de Cristo. Pablo en cadenas y sufrimiento y dolor, nosotros en esa libertad en la cual hoy gozamos todavía. Somos embajadores de Cristo. Y como embajadores debemos de proclamar ese glorioso evangelio de salvación. Pablo dice allá en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20, así que
somos embajadores en nombre de Cristo. Dice somos, cada creyente, cada cristiano es un embajador, dice, notemos, en nombre de Cristo. Sigue diciendo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El mensaje que lleva cada embajador al mundo entero, a las naciones, al reino mismo de las tinieblas en la cual vive el mundo entero el día de hoy. Es este, dice, reconciliados con Dios. Y esa es tu responsabilidad, es mi responsabilidad delante de Dios. Porque al igual que Pablo, cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo. Y debemos de proclamar este mensaje, reconciliados con Dios. Por eso, hermanos, es importante que nos pongamos toda la armadura de Dios. Y cuando nos estemos poniendo toda la armadura de Dios, hermanos, caer de rodillas, postrarnos, humillarnos delante del Señor en oración y súplica por cada uno de los santos o por todos los santos, pero también por cada uno de aquellos que somos portadores de este glorioso del Evangelio del Señor. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros vistamos verdaderamente toda la armadura y estemos orando de esta manera. Estemos intercediendo los unos por los otros y estemos pidiendo al Señor que cuando nosotros abramos nuestra boca, sea para glorificar, exaltar el nombre del Señor. Y al hacerlo, el mundo entero que nos escucha reciba ese mensaje que dice reconciliados con Dios. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén. Amén.